Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este webinar de respuestas para la empresa ante la crisis del COVID-19 y que aborda las recomendaciones y aspectos laborales más relevantes que se han sucedido durante este periodo y algunos que vamos a anticipar también o que prevemos que pueden producirse en las próximas semanas. Soy Pedro Llorente, consejero del área laboral de Cuatrecasas, y tengo el honor de compartir esta sesión con Ángela Rodolí, que es asociada principal también del área laboral de Cuatrecasas aquí en la oficina de Madrid. Desde que se adoptaron las primeras medidas laborales y también de seguridad social relacionadas con el COVID-19, pues hemos organizado desde el área de Derecho Laboral de Cuatrecasas 11 webinars, incluyendo el que estamos celebrando ahora mismo. 11 webinars que lo que tienen por finalidad es arrojar algo de luz respecto a más de una decena de decretos leyes que incluyen disposiciones laborales o de seguridad social, reales decretos, órdenes ministeriales, normas, en fin, que se les ha unido todo un conjunto de decisiones por parte de las autoridades laborales y también sanitarias que, sin ser normas jurídicas stricto sensu, pues tienen una especial incidencia en nuestro campo en cuanto que pretenden, y a veces no siempre lo consiguen, dar una mayor seguridad jurídica. Estamos hablando de guías del Ministerio de Trabajo, de oficios de la Dirección General de Trabajo, que contestan a consultas concretas de empresas o de organizaciones, a comunicaciones del SEPE, de la Agencia Estatal de Protección de Datos e incluso a boletines de noticias como son los de la Tesorería General de la Seguridad Social. En fin, una auténtica vorágine de normas y criterios no normativos, subrayo lo de no normativos, que nos obligan pues, a estar muy atentos a diario, incluso durante los fines de semana, y no solo al BOE, sino a las webs de estas instituciones y tratar de ofreceros a través de estas webinars y nuestros servicios profesionales pues toda la información y el asesoramiento al respecto. En esta sesión de hoy vamos a analizar en primer lugar el trabajo a distancia, con un mantra que se viene repitiendo de manera reiterada, que es que ha venido para quedarse. Veremos en qué condiciones va a quedarse, por lo menos inmediatamente en las próximas semanas. Y en la segunda parte del webinar, Ángela pues nos explicará las novedades recientes respecto a los ERTEs, precisamente en lo que se refiere a los últimos criterios emitidos por las autoridades laborales y de seguridad social. En un momento además que es clave, porque todavía no, como se ha publicado en prensa, no hay un acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno para la extensión de los ERTEs fuerza mayor más allá del 30 de junio. Os vamos a dejar una dirección de correo electrónico para que nos enviéis vuestras dudas o consultas y, bueno, pues trataremos de contestar a la mayor brevedad posible. Esta es la dirección de correo electrónico y también al final de la presentación la reiteraremos. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a abordar el asunto del teletrabajo, primero con una aproximación a su marco normativo, con un breve análisis cronológico que he intentado dividir en 3 etapas o escenarios. El escenario previo al COVID, el que estamos ahora en el escenario COVID-19 y luego qué pasará, cómo se regulará después de que termine la crisis sanitaria. Bueno, el artículo principal y cabecera que regulaba el trabajo a distancia antes de la pandemia es el artículo 13.1 del Estatuto, el artículo 13 en su conjunto, ¿no? Y allí se nos decía que tendrá la consideración de trabajo a distancia pues aquel trabajo en el que la actividad laboral se realiza de manera preponderante, subrayo lo de preponderante, en el domicilio del trabajador o, en su defecto, en un lugar que libremente elige de una manera alternativa al desarrollo habitual, normal en el centro de trabajo de manera presencial, ¿no? Este artículo fue modificado en la reforma laboral del año 2012, de la ya tan bueno, pues analizada reforma del 12, que quería, por un lado, favorecer la flexibilidad de las empresas en la organización del trabajo y, por otro, también conseguir o procurar optimizar la relación entre tiempo de trabajo y la vida personal y familiar, lo que conocemos como, bueno,
comúnmente como conciliación, ¿no? Se inspiraba en un acuerdo marco europeo del año 2002 y de algunas resoluciones y convenios, recomendaciones y convenios, perdón, de la OIT, porque el acuerdo marco del 2002, que bueno, tenía como objetivo una finalización más ambiciosa en una directiva, ¿no?, que fuera vinculante para los Estados miembros, pero se quedó en ese acuerdo marco que firmaron las confederaciones, la Confederación Europea de Sindicatos y determinadas confederaciones empresariales a nivel europeo. Y lo que es relevante de este acuerdo, y así se traslada al Estatuto de los Trabajadores, es algo que yo creo que es importante destacar desde un primer momento, y es que ofrece a los trabajadores a distancia, a los teletrabajadores, la misma protección global que a los trabajadores que ejercen sus actividades de manera presencial en los locales o en los centros de trabajo de la empresa. También tenemos una serie de normas que derivan de la negociación colectiva, de la autonomía colectiva, los convenios colectivos y acuerdos de empresa, que han ido proliferando en los últimos tiempos a la hora de regular y pautar cómo se desarrolla el teletrabajo o el trabajo flexible en las empresas. Un segundo contexto o escenario es el escenario que estamos ahora, en el escenario del COVID-19. Es producto de una normativa de urgencia, y así yo creo que lo tenemos que tener siempre presente cuando lo analicemos, y ha desplazado también de manera temporal esa aplicación del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores, que, como luego podremos destacar, se basa en la voluntariedad y en el acuerdo entre el empresario y el trabajador. Es un acuerdo que solamente puede ser novado, no puede ser ni tan siquiera modificado sustancialmente a través de los mecanismos que nos ofrece el artículo 41 del Estatuto. Luego lo veremos, ¿no? Bueno, pues en este escenario COVID-19 han surgido distintas disposiciones. Las dos más importantes es el Decreto Ley 8/2020, que ya se aprobó ayer a mediados de marzo, y nos dice que, como una alternativa a los ERTES, a la suspensión, ¿no?, de la actividad económica, está el trabajo a distancia, con unas condiciones, siempre que sea técnica y razonablemente posible, y que no suponga un esfuerzo desproporcionado para el empresario el proporcionarlo. Conceptos jurídicos indeterminados que hay que integrar y hay que aplicar caso por caso en cada una de las circunstancias que se nos presenten. Estas medidas de trabajo a distancia, incluso también en el artículo 6, en la adaptación de jornada, se plantea como alternativa esa adaptación de jornada a través del teletrabajo, son prioritarias, como digo, frente a la cesación temporal de la actividad o la reducción de la misma. Por tanto, el primer objetivo era mantener la actividad en ese Decreto Ley 8/2020. Un mes después se amplían los objetivos, no solamente para evitar la paralización en determinados supuestos en el que se pueda apelar al teletrabajo, para garantizar pues la protección de los trabajadores y también atender a las necesidades de conciliación. Y eso se hace en ese decreto ley, en el 15/2020, que prorroga en 2 meses sobre uno que ya tenía añadido de vigencia más allá del estado de alarma, tanto el teletrabajo como las medidas del plan Concilia del derecho de adaptación del horario y reducción de jornada. Por tanto, estamos en una vigencia de ese carácter prioritario del teletrabajo, 3 meses desde la finalización del estado de alarma. Como el estado de alarma finalizará el 21 de junio, pues hasta el 21 de septiembre tendrá ese carácter preferente. Luego ha habido una serie de normas vinculadas al plan de transición a la nueva normalidad, las órdenes de desescalada, que también han dado ese carácter prioritario. Incluso en algún momento han tenido el atisbo de anticipar que los protocolos de reincorporación a la actividad presencial de la actividad laboral, sobre todo en la fase 3, aunque creemos que podrían haberse dado también en la fase 2, es algo que hay que empezar a manejar en el seno de las empresas. Y la última norma, que la hemos ubicado dentro del contexto o de la situación post-COVID, es el Decreto Ley 21/2020. Y en su artículo 7.1, que es este decreto es el que va a regular o regula, mejor dicho, la denominada nueva normalidad, pues el empresario deberá adoptar medidas para que la reincorporación progresiva al trabajo sea de manera presencial, pero también dice
que se potenciará el uso del teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral pues sea posible, ¿no? O sea, sigue manteniendo no la preponderancia, pero sí potenciando o dando esa labor de fomento del teletrabajo en un escenario post-COVID. La última novedad es que cuando estábamos allá por el 6 de junio, el Gobierno decidió que quería regular el teletrabajo de una manera más detallada y ha lanzado lo que se mira una consulta previa. Entendemos que será para un anteproyecto de ley que modificará el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores y alguna norma con rango legal. Lo digo porque lo que se ha planteado ahora en esa consulta pública previa pues es una memoria o documento que resume de manera muy lacónica los objetivos de esta futura norma. Hay un plazo hasta el día 22 de junio para que pues los destinatarios potenciales de la misma puedan aportar y puedan hacer las observaciones que estimen oportunos a través del portal web del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Y en ese documento, más allá de hacer un relato de las ventajas y riesgos también o inconvenientes que presenta el teletrabajo, se plantea también algún tipo de afirmación que creo que hay que explicar, ¿no? Porque dice que la normativa actual es insuficiente y obsoleta. Yo creo que personalmente no es así. Los objetivos que persigue la norma ya están garantizados por la regulación vigente desde el momento en que se dispone en el artículo 13 del Estatuto la igualdad de condiciones entre trabajadores presenciales y teletrabajadores, tanto en materia retributiva, de promoción y formación profesional, o en el ejercicio de derechos colectivos y en los tiempos de descanso, incluso por la aplicación de la propia normativa de prevención de riesgos laborales. Y yo creo que hay que tener un especial cuidado con la hiperregulación. Probablemente esta norma sea una reiteración de lo ya vigente. Se centrará, presumimos, en lo que es la distribución o la asunción de costes asociados a la actividad del teletrabajo por parte de las empresas o no. Y lo que sí que consideramos es que el campo que tiene la autonomía colectiva, la negociación colectiva, pues no debería ser desplazado por la regulación normativa o por la ley. Visto este contexto, creemos que hay que hacer una serie de aclaraciones conceptuales, ¿no? Venimos hablando de teletrabajo, de trabajo a distancia, de trabajo flexible, de flexiwork, como si fuera todo la misma cosa. Que sí, el trabajo a distancia, hemos dicho que según el Estatuto de los Trabajadores es aquel que se realiza de manera preponderante en el domicilio del trabajador. ¿Qué significa de manera preponderante? Pues que más del 50% de la jornada se realiza en el domicilio del trabajador, en el lugar que esté designe. A veces no es fácil, sabemos que estamos en situaciones a veces en las que no es fácil determinar cuando hay esa preponderancia, pero aquí con este cuadro, pues lo que en una jornada de 5 días, si obviamente como hemos sido la que ha sido hasta ahora, un 5 días en tu domicilio trabajando y 0 días en el centro de trabajo, que es el caso más extremo, el del confinamiento, pues obviamente ahí sí que se da una situación de trabajo a distancia. Si hay 4 días en casa y 1 en el centro de trabajo, pues también. E incluso si se trabaja 3 días en el domicilio y 2 en el centro de trabajo, también es trabajo a distancia. Si la jornada es partida en horario de mañana y tarde, pues siempre que sea más del 50% de la prestación en el domicilio, será trabajo a distancia. Por tanto, el tema de la preponderancia va en función de la determinación o su cuantificación con la relación a la jornada laboral. Hay 2 preguntas que conviene ya aclarar. Uno, ¿trabajo a distancia y teletrabajo son lo mismo? Pues no. La reforma laboral del 12 precisamente dio acogida al trabajo a distancia basado en el uso intensivo de nuevas tecnologías. Eso es el teletrabajo. Es, por tanto, un subtipo de trabajo a distancia. Por poner un ejemplo, los trabajos manuales, como la reparación en casa de aparatos eléctricos, pues no es trabajo, no es teletrabajo, es trabajo a distancia. La segunda pregunta, ¿el trabajo flexible y el trabajo a distancia son lo mismo? Pues tampoco, ¿no? Si no hay preponderancia del trabajo en el domicilio, hablamos de trabajo flexible. Estamos hablando de esos casos en los que, por ejemplo, se trabaja 3 días en el centro de trabajo y 2 en casa, o 4 en el centro de trabajo y 1 en casa. En el siguiente cuadro vamos a ver los diferentes escenarios que se plantean hasta el 21 de septiembre y después del 21 de septiembre. Los hemos dividido en 3. Para que se vea de una manera más gráfica y vinculado a las normas que ahora mismo están vigentes.
Hay un periodo que vamos a llamar A, por no llamar fase 1, fase 2 o fase 3, como en la desescalada. El periodo A, que es el que llega hasta el 21 de septiembre, 3 meses después del fin del estado de alarma, pues ahí el teletrabajo es preferente, como hemos dicho, vinculado a ese deber preventivo. No se requiere un acuerdo novatorio porque es una medida temporal y hay esa habilitación legal extraordinaria que han dado los decretos leyes. Y en cuanto a materia de prevención de riesgos laborales, aparte de la evaluación que tiene que realizarse voluntariamente por el trabajador, que es lo que se estableció en el decreto ley 8/2020, pues bueno, muy bien, pero es que si llegamos a septiembre estaríamos 6 meses en teletrabajo y tampoco se puede, consideramos que sin hacer nada, quedar sin hacer nada en las empresas. Creemos que no es una aproximación técnicamente correcta. Una situación coyuntural impuesta por razones de salud pública después de 6 meses, pues va teniendo menos de coyuntural y hay que tomar mayores medidas de proactividad, pues desde el punto de vista informativo, formativo y afianzar sobre todo una figura importante que es la del jefe de equipo como identificador y detector de situaciones de riesgo y que valide de alguna manera el cumplimiento de las medidas o pautas preventivas básicas durante esta fase. La segunda fase va desde el 21 de septiembre hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria del COVID. Esto es lo que se refiere cuando hablaba del artículo 7 del Real Decreto Ley 21/2020. Es también una medida preventiva, deja de ser ya preferente, pero debe de seguir potenciándose el teletrabajo y aquí nos debatimos si requiere acuerdo novatorio el cambio de una situación de teletrabajo a trabajo presencial. El artículo 13 reclama siempre un acuerdo por escrito entre las partes, de lo que cabe inferir la necesaria voluntariedad por parte de los trabajadores. Esto es una previsión normativa que es coherente con el acuerdo marco europeo y además hay que tener en cuenta que la doctrina del Tribunal Supremo, que antes hacía referencia, determina claramente que es necesaria una innovación, que no es posible acudir a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo ni tan siquiera si se alcanza previamente un acuerdo previo, ¿no? La tercera fase, que sería la fase C, es la que va desde que finaliza la crisis sanitaria y entendemos una vacuna o una inmunidad de grupo o unos tratamientos lo suficientemente eficaces. Aquí sí que ya volvemos a recuperar el estatus clásico del teletrabajo como una modalidad alternativa a la presencial, en el que se impondrán ya no razones estrictamente de salud pública o de conciliación, sino fundamentalmente empresariales y también de conciliación, como veremos, porque volveremos a la regulación primitiva que se hacía en el artículo 34.8 del Estatuto y que se ha visto desplazada precisamente por los decretos leyes que estamos recibiendo. Aquí sí que ya es necesario un acuerdo novatorio con total claridad. Las medidas de prevención de riesgos serán más intensas, habrá que cumplirlas íntegramente con todas las recomendaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo y veremos cómo también se tendrá que abordar de una manera más decidida todo lo relativo a la compensación económica a través de acuerdos o convenios colectivos. Vistos este cuadro de una manera muy amplia, hemos planteado alguna serie de cuestiones o de preguntas que nos han ido llegando por parte de los clientes y que hemos intentado resumir en las más frecuentes. La primera es que si la preferencia que hay hasta el día 21 de septiembre del teletrabajo significa que tenemos que ir a un 5-0, a un 5 de trabajo fuera del centro de trabajo y 0 en el centro de trabajo, pues no. Tiene que ser, como digo, más del 50% de la jornada, puede ser perfectamente un 3-2 o un 4-1. No creemos que se mantenga el 5-0, salvo casos muy específicos y siempre vinculados a la imposibilidad de mantener y garantizar las medidas preventivas. Otra pregunta que se nos planteaba es si se prohíbe retomar el trabajo presencial antes del 21 de septiembre de 2020. Pues no, tampoco. No hay una prohibición absoluta de retomar el trabajo presencial antes de esa fecha. Algunos trabajadores quieren volver ya al trabajo presencial porque sus condiciones de trabajo en los hogares no son buenas o porque tienen que hacer una labor comercial, ¿no? O porque ya se ven que han recuperado la vida social personal, familiar, lúdica o de ocio y quieren volver a la empresa. Incluso las empresas ven que su productividad empieza a tener un punto de inflexión, una zona en la que cae su productividad y que cultural y organizativamente precisan mantener una relación más presencial, no solamente entre los trabajadores, sino también con los clientes. Por
tanto, la preferencia no impide que se vuelva de manera progresiva en reanudaciones de la actividad presencial de un 30 a un 40%. Siguiente pregunta. ¿Tiene el trabajador derecho a teletrabajar después del 21 de septiembre solicitando la adaptación de jornada? Pues sí, es lo que comentaba antes. Antes, en el régimen común es un derecho a solicitarlo. Por tanto, si nos volvemos al régimen, cuando pasado el 21 de septiembre, se volverá a aplicar ese régimen del 38.4 del Estatuto, que fue modificado por un decreto ley el año pasado, en el mes de marzo, y que, por tanto, tendrá ese derecho a solicitarlo. Luego ya se verá si la adaptación de jornada admite el teletrabajo como una posibilidad para conciliar esa vida familiar y laboral. ¿Qué tratamiento hay que dar a los colectivos especiales? Pues preferencia por el trabajo. Aquí sí que hay una pauta claramente que condiciona el trabajo presencial. Los trabajadores especialmente vulnerables, saben que son las personas con diabetes, con enfermedad cardiovascular, incluida la hipertensión, con enfermedad pulmonar y los mayores de 60 años, los conocidos como TES, si vuelven al trabajo presencial es necesario que informen sobre las medidas de prevención y adaptación, su servicio de prevención, bien propio o ajeno, y si ve primero que la adaptación de su puesto asume un riesgo no razonable, pues el teletrabajo estará más recomendado, y si no es posible la adaptación de ese puesto, pues incluso puede pasar a una situación de Por último, ya como resumen de esta descripción somera de los distintos escenarios de teletrabajo, tanto presente como futuro, hemos dicho que el mantra que se viene repitiendo, que el teletrabajo parece que ha venido a quedarse. Si vemos un informe del Banco de España recientemente publicado, analiza el potencial o cuál es el recorrido que puede tener esta forma de trabajo en España, y dice que más del 30% de los ocupados pues, podría teletrabajar, al menos ocasionalmente, y hasta el 60% de los puestos más cualificados podría hacerlo también, lo que supone casi 23 puntos porcentuales más de lo que el Instituto Nacional de Estadística en 2019 planteaba en alguno de sus estudios. La tendencia ha sido impulsada por la crisis y el porcentaje ahora mismo que nos dicen, según algunos estudios, es que puede llegar hasta el 34%. Es verdad que hemos estado en confinamiento de una manera involuntaria y que, por tanto, habrá que ver en qué medida en un escenario de voluntariedad y de manera reversible puede ir asentándose el teletrabajador. Aquí establecemos unas recomendaciones finales. Primero es que se empiece a decidir y se pensar en el ámbito de la empresa que no es necesariamente a escenarios de teletrabajo, podemos ir a escenarios de trabajo flexible, que no conviene centrarse exclusivamente en los costes, hay que ir a una política a nivel de empresa, con matrices de configuración de cómo puede ser ese teletrabajo. Nosotros recomendamos que sea más en acuerdos de empresa que en convenios colectivos, precisamente para su posterior modificación de una manera más flexible y fácil si cambia ese objetivo la empresa en el futuro. Se va a requerir acuerdos novatorios y, por tanto, nosotros estamos trabajando en modelos de contratos flexibles y de teletrabajo que permitan esa innovación. Y luego protocolizar tanto temas de registro horario, saben que se puede perfectamente hacer el control horario de manera telemática, como se plantea en el artículo 34.9 del Estatuto, cuestiones como la desconexión. Todos estamos trabajando en plataformas como Zoom o webinars y que se puede grabar las reuniones o las conversaciones, y que existe una protección desde el punto de vista tanto de la desconexión digital como también de protección de datos en lo que atañe a la intimidad, y cuestiones también sobre la formación o cómo puede autoorganizarse el trabajador dentro de los marcos de los convenios y las normas laborales aplicables. Los costes es lo que estamos viendo más en prensa de cómo pueden ser distribuidos, ¿no? Los gastos de ordenador, de medios técnicos, del wifi, del gas, de la luz. La mayoría de los acuerdos que hemos visto hasta ahora y en los que hemos informado, los gastos y los costes los asume la empresa, y en otros pues hay versiones también distintas, ¿no? En cuanto a la reversión, ojo, porque en los acuerdos que lleguemos que planteemos también el camino de vuelta, no solamente de ida. Imaginemos que llega un nuevo directivo a la empresa y después de 3 años de implantación del teletrabajo opta por una mayor
presencia física. Bueno, pues tendremos un problema si no tenemos acordada la reversión y tendremos que pactar de nuevo con el trabajador en la vuelta. Por tanto, ojo con este tema de la reversión y ser cautelosos a la hora de su regulación. Y ya por último, insistir en algo que también insistíamos antes del COVID, la necesidad de protocolos específicos en materia de protección de datos con códigos telemáticos, lo mismo con protocolos específicos de protección de riesgos laborales y una recomendación que diría que es la que resume todo. Antes de tomar una decisión definitiva, antes de adoptarlo de una manera estructural, hagamos pruebas piloto en centros de trabajo con determinados grupos de trabajadores antes de tomar, como digo, una decisión definitiva. Y sin más, doy paso a Ángela, que nos va a explicar las novedades en materia de ERTES para estar al día en este importante aspecto también de la regulación de las relaciones laborales. Ángela, cuando tú quieras. Sí, muchas gracias, Pedro. Buenas tardes a todos. Después de ese tema tan interesante que es el de teletrabajo y que nos genera tantas incógnitas por lo novedoso, volvemos a una parte más ardua, en mi opinión, pero que nos genera o que está generando, sobre todo lo vemos en nuestros clientes, muchísimas incertidumbres, y es la reanudación de la actividad y los interrogantes que ha generado el Real Decreto 18/2020 de medidas sociales en defensa del empleo, que, como sabéis, nace fruto del diálogo social entre los agentes sociales y el Gobierno en un acuerdo que suscribieron el 8 de mayo y que, aunque su objetivo era ayudar a las empresas a tomar los ajustes necesarios o a reactivar su actividad y transitar hacia lo que han denominado nueva normalidad, en algunas cuestiones pues ha generado efectivamente verdaderos quebraderos de cabeza por la vaguedad o la falta de precisión respecto a la definición de algunas cuestiones. Las mías relevantes os las incluyo en esta slide, pero me voy a centrar específicamente por la novedad todavía actual y porque creemos que es donde todavía siguen habiendo muchas dudas en la noción de fuerza mayor total y fuerza mayor parcial, en qué supuestos aquellas empresas que han hecho un ERTE de fuerza mayor se encontrarán en un supuesto y otro, porque sabemos que tenemos la obligación, las empresas tienen la obligación de hacer ya para este mes de mayo, el 22 de junio, unas declaraciones responsables que van a impactar en las exoneraciones de cuotas que nos vamos a aplicar para los meses de mayo y los meses de junio. Entonces, respecto de esto, en la primera slide he planteado, el esquema que he planteado para esta presentación, muy sencillo, viene en un formato de preguntas y respuestas. En concreto, son 8 preguntas que a nuestro modo de ver serían como las top o las que más incertidumbres han generado y que han obtenido respuesta recientemente gracias al boletín red, que nos ha dado algunas pistas, el boletín red de 5 de junio, el 14 de 2020, que ha aclarado algunas cuestiones respecto que todavía a fecha de hoy no teníamos claras. En primer lugar, ¿qué se entiende por fuerza mayor total y parcial? El artículo 1 del Real Decreto 18/2020 distingue 2 escenarios. Nos dice, oye, aquellas empresas que hubieran presentado, que contaran con un expediente de regulación temporal de empleo basado en causas de fuerza mayor, estarán en fuerza mayor total cuando se vean impedidas en realizar su actividad mientras duren estas causas y en todo caso hasta el 30 de junio. Por el contrario, se crea este concepto de fuerza mayor parcial y vendrá referido a aquellas empresas que, teniendo autorizado ese expediente, se les permita de alguna manera la recuperación parcial de su actividad, bien pues porque evidentemente estamos en las fases de desescalada y poco a poco las limitaciones iniciales pues se van superando. Es cierto que el Real Decreto, después de definir esto, el 18/2020 dice, oigan, estos escenarios de situación de fuerza mayor parcial, las empresas deberán proceder a reincorporar a las personas afectadas a la actividad primando las reducciones de jornada. Claro, el uso de ese término deberán imperativo, en un primer momento pues nos generó muchísimas incertidumbres sobre si era obligatorio, en todo caso, que las empresas reincorporaran a los trabajadores. Entonces,
Teniendo este marco normativo, hemos estado esperando, como agua de mayo, y digo mayo porque han llegado todos ellos en mayo, los oficios de la Dirección General de Trabajo, contestando en respuesta a distintos, pues bien, asociaciones, otro tipo de particulares, que han planteado preguntas muy concretas con la necesidad de interpretar estos dos escenarios. Entonces, estas preguntas son las que hemos concretado en la presentación. La primera de ellas, la pregunta número 2, es ¿la empresa que se encuentra en un ERTE de fuerza mayor debe declarar su fuerza mayor como parcial desde el momento que se hayan levantado las restricciones de la actividad? Es decir, desde el momento en que hemos entrado en fase 1, fase 2 y algunos territorios en fase 3 de desescalada, automáticamente la empresa se sitúa en fuerza mayor como parcial. Debo dar esa declaración responsable porque puedo recuperar la actividad. Entonces, en esta línea hay una línea de flexibilización interpretativa que es la que han adoptado los oficios de la Dirección General de Trabajo de 19 de mayo de 2020 y también de 27 de mayo de 2020. Oiga, la fuerza mayor parcial no actúa de manera automática, en aquellas actividades económicas que pueden reiniciarse con las órdenes ministeriales, sino que requiere de la concurrencia de dos condiciones que son acumulativas. La primera de ellas, que mi actividad pueda, efectivamente, haya una recuperación parcial de la actividad, pueda recuperar parcialmente esa actividad. Y la segunda de ellas, que la empresa efectivamente reincorpore a trabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de esta actividad. Claro, hasta aquí nos habíamos quedado y nos habíamos quedado con el interrogante de que efectivamente reincorporar a personas trabajadoras, pero esto depende de la empresa. Es un criterio, viene determinado por un criterio de índole objetivo, ¿cómo lo vamos a valorar? Entonces, en esto el boletín RED, creo que muchos de vosotros no habíamos consultado este tipo de boletines, sobre todo aquellos que no nos dedicamos puramente a la gestión más pura de gestión de nóminas o cotizaciones, etcétera. El boletín RED 14 viene a aclarar o complementar otros boletines anteriores que, interpretando el Real Decreto 18/2020, viene a decir muy taxativamente que corresponde a la empresa valorar, en función de sus circunstancias particulares, en qué momento esas causas por las que se le autorizó el ERTE por fuerza mayor permiten la recuperación parcial de su actividad y en qué medida la reincorporación de los trabajadores afectados, en qué porcentaje de su jornada es necesario para el desarrollo de la actividad. Por tanto, abre la puerta a que sean las empresas, en base a criterios productivos, organizativos, incluso económicos, las que determinen si realmente necesitan esa reincorporación de trabajadores o no. Por tanto, se desvincula automáticamente de las fases de las órdenes ministeriales y las fases de desescalada. La tercera pregunta también generó bastante debate, y es que, como sabéis, el Real Decreto Ley 18/2020 se publicó en el BOE del 13 de mayo y las exoneraciones de cotizaciones vienen referidas, que están previstas en la norma, al mes de mayo y al mes de junio. Entonces, una de las preguntas clave que se plantearon es qué ocurre si yo he rescatado de mi ERTE de fuerza mayor o he recuperado parcialmente la actividad a trabajadores antes de la entrada en vigor de este Real Decreto Ley. Es decir, ¿automáticamente me van a aplicar las exoneraciones que están en esta norma? Pues sí. Es decir, si es así, sí se van a aplicar siempre que se haya producido una reincorporación de algún trabajador incluido en el ERTE. Automáticamente eso conlleva la calificación de la empresa que se encuentra en una situación de fuerza mayor parcial, independientemente de que se hubiera producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Esta es una cuestión, la verdad es que bastante clave, porque efectivamente impacta en las exoneraciones que, como sabéis, en el artículo 4 se han modificado, reduciendo las cuantías en función de los escenarios en los que nos encontremos. Por tanto, esto lo confirma de manera definitiva ya el Boletín 14/2020, que ya distingue y dice muy claramente, confirmando un criterio anterior, que esta situación de fuerza mayor parcial en mayo
puede darse ya puede ocurrir entre el día 1 y el día 12. Por tanto, hay unos efectos retroactivos de la norma, pero así se ha considerado. Respecto a la cuarta pregunta, viene relacionada con lo anterior. Si yo recupero la recuperación de trabajadores para tareas preparatorias de la reanudación de la actividad, ¿conlleva ya automáticamente que la empresa va a pasar a estar en fuerza mayor parcial? Se aclara de manera muy contundente en el Boletín 14/2020 y dice no. ¿Cuándo hablamos de tareas preparatorias? Pues efectivamente tendremos que llevar a cabo tareas de limpieza de los centros de trabajo. Hemos tenido que desafectar a algunas empresas para llevar a cabo ajustes motivados por la necesidad de cumplir las medidas de prevención. Estos serían algunos de los ejemplos claros que a nuestro entender son actividades o tareas preparatorias para el desarrollo específico de la actividad, pero en ningún caso suponen una recuperación en los términos del Real Decreto. Por tanto, se seguirán aplicando para esos casos, se seguirán aplicando las exoneraciones iniciales, o sea, no nos encontraríamos en una situación ya automáticamente de fuerza mayor parcial. Esto es importante a los efectos de la declaración responsable si esta situación de desafectación ha ocurrido. Y, por supuesto, en todo caso, deberemos poder justificar el futuro que esta desafectación y estos trabajadores han estado efectivamente dedicados a estas tareas, tareas preparatorias y no a puramente el desarrollo de la actividad. Pregunta número 5. Esta yo creo que es la que, a nuestro modo de ver, nuestra experiencia ha generado también muchísimo debate, muchísimas preguntas y que ya el Boletín 14/2020 explica además de manera muy detallada cómo se debe proceder en estos casos. Os pongo un ejemplo claro. Empresa que tiene varios centros en una misma provincia incluidos todos en el mismo código de cuenta de cotización y tiene que hacer esa declaración responsable, pero en algunos centros puede abrir y en otros centros no puede abrir, o tiene un ERTE presentado a nivel de empresa. ¿Qué ocurre? Es decir, la declaración responsable de fuerza mayor total o parcial es por empresa y ERTE es por centro de trabajo, es por código de cuenta de cotización. Y en esto ya el Boletín 14 dice, oiga, lo dice muy claro, dice esta declaración se debe realizar por centro de trabajo respecto de que reanude su actividad y luego por trabajador respecto al resto de centros. Es decir, podemos estar al mismo tiempo, que es un poco, nos lleva a una conclusión un poco kafkiana, de podemos estar respecto de lo mismo en fuerza mayor parcial respecto de unos centros y otros seguir en fuerza mayor total. En estos casos, lo que el Boletín 14, si no quiero entrar en detalle a nivel de gestión, pero sí que dice, oiga, usted tendrá que comunicar en la declaración responsable sobre la situación de fuerza mayor parcial en el primero de los centros que haya reanudado, en el que se incluirán todos los trabajadores, y respecto de estos trabajadores que estén de alta en el mismo CCCE, pues tendrá que señalar específicamente que respecto de estos trabajadores concurre o se sigue manteniendo la situación de fuerza mayor total. Por tanto, a nivel de gestión, sabéis que hemos estado con claves X, W, V, muchísimos criterios, pero bueno, esto al final se aclara y era un interrogante que generaba, además, que lo teníais muchísimos de nuestros clientes, porque muchos de vosotros teníais el ERTE presentado, por ejemplo, a nivel del ministerio y era por empresa. Entonces os generaba esas fases de desescalada, os generaba la problemática de tener que declarar una fuerza mayor parcial en lugares donde no podíais iniciar la actividad. Por tanto, esto se aclara en el Boletín 14. Pregunta número 6. También polémica y jurídicamente, pues no sé si discutible. ¿Puedo afectar y desafectar a trabajadores de fuerza mayor y luego volverlos a afectar? Pues flexibilización máxima. Boletín 14 también nos dice, oiga, sí se puede hacer, pero es que además se le van a aplicar las exoneraciones previstas en el 4.2b, que os lo pongo en el cuadro siguiente. Usted puede desafectar a un trabajador y en algún momento puede volverlo a afectar dentro de ese periodo hasta el 30 de junio. Entonces, es verdad que esto nos genera
hay que tener un poco, nos genera un espejismo, a nuestro modo de ver, un espejismo de una suerte de transformación de estos ERTEs de fuerza mayor en casi ERTEs ETOP, donde sí que hay cierta flexibilidad en las afectaciones y desafectaciones. Pero en una fuerza mayor es complicado poder justificar que he desafectado a un trabajador y después tengo una situación, no sabemos en base a qué, para que vuelva a estar en el ERTE, pero bueno, estos criterios nos vienen a confirmar que sí se puede hacer y además, muy importante, que se le van a seguir aplicando las exoneraciones del apartado 4.2b, que es la de trabajadores que siguen suspendidos. Que les he puesto en la slide siguiente, que como sabéis serían para el mes de mayo bien 60-45% y para el mes de junio 45 y 30%. Sí que es verdad que son más reducidas, pero bueno, se podría seguir exonerando de cuotas respecto de estos trabajadores. En la pregunta número 7, también relevante, y es, como sabéis, el acceso a las exoneraciones de cuotas de mayo y de junio. Recordad, para el mes de mayo tenemos hasta el 22 de junio y para el mes de junio tendríamos que presentar esa declaración responsable, tendríamos hasta el 22 de julio. Solo da acceso a las exoneraciones estar en fuerza mayor total o en fuerza mayor parcial. Una de las cuestiones que se nos planteaba es qué ocurre si yo desafecto a toda la plantilla, pero yo no tengo que comunicar automáticamente la renuncia al ERTE. Si renuncio al ERTE, no me exonero, ya no tengo derecho a las exoneraciones. Pues esto también lo aclaramos, ya lo había aclarado el oficio de 19 de mayo de 2020, pero así lo confirma el boletín 14 de 2020 diciendo, oiga, usted puede desafectar a toda la plantilla, sí, no necesariamente tiene que renunciar al ERTE y le seguirán aplicando las exoneraciones. Solo por renuncia total comunicada a la autoridad laboral finalizarán estas mejoras. Respecto de esto, desde nuestra perspectiva de juristas, prudencia respecto a la aplicación de esta, o sea, se abre la puerta, a nuestro modo de ver, de manera bastante laxa a seguir disfrutando de unas exoneraciones cuando se podría justificar que hemos recuperado totalmente nuestra actividad, que no tenemos ya limitaciones y que he recuperado a todos los trabajadores. Por tanto, ojo con futuras inspecciones respecto de esto y luego, lógicamente, en caso de futuras inspecciones, deberíamos tratar, en todo caso, de justificar, para que no entiendan que ha habido un fraude de ley en la obtención o en el mantenimiento de las exoneraciones, que efectivamente hay una causa objetiva por la que no se ha renunciado al ERTE, que pues según el criterio, pues acogiendo al criterio de la Dirección General de Trabajo, pues ese criterio objetivo debería sustentarse en que estas medidas podrían volver a aplicarse en un momento posterior hasta el 30 de junio. Es decir, tendríamos de alguna manera que poder justificar que hay razones de índole económico o organizativo que justifican que yo no renuncie al ERTE porque en un momento posterior puede ser que tenga que volver a afectar a los trabajadores. Y por último, a lo mejor no tan habitual, pero bueno, que era una cuestión que también estaba aquí aclarado el boletín, ¿qué ocurre? Y estamos viendo casos en supuestos de sucesión de empresa con trabajadores que están en ERTE, vía artículo 44, ¿qué obligaciones recaen sobre la empresa adquirente en orden a esa declaración responsable de fuerza mayor? Lo aclara muy esquemático. Si la empresa transmitente es la que se encontraba en fuerza mayor, se mantienen las mismas condiciones existentes antes del cambio y el único requisito es comunicarlo a la autoridad laboral y al SEPE. Sí, pero si la empresa adquirente o sucesora es la que se encuentra en fuerza mayor y pretende afectar a estos trabajadores subrogados, sí será necesario respecto de estos constatar por parte de la autoridad laboral que efectivamente concurren las causas previstas en el 22, concurren las causas de fuerza mayor. Tanto eso es un resumen de los top 8, ¿no? En este caso 10, preguntas y cuestiones que se nos plantean en el día a día y que ha resuelto de manera muy clara el boletín. Sí que por nuestra parte dar una sugerencia o un mensaje, y es que esto no dejan de ser criterios no vinculantes, por parte interpretaciones no vinculantes, son informativas e instrucciones a nivel de gestión y desde esa perspectiva tienen que valorarse, es decir, de todo prudencia,
estamos en un momento de incertidumbre porque no hay cierta demora o encallamiento respecto a si los ERTE de fuerza mayor se van a prorrogar más allá del 30 de junio o no. No sabemos cuánto va a costar esa prórroga, el encarecimiento de esa prórroga, si va a haber otras cuestiones, posiblemente una limitación de la prohibición de despedir hasta el 30 de septiembre. Por tanto, nuestra recomendación en esto es que no vivir en el espejismo de esa fuerza mayor y ya tener una previsión si se necesita de acudir a un escenario de ERTE por causas productivas tradicional. Y por mi parte, nada más, Pedro. Pues muchas gracias, Ángela. Como veis, tenemos escenarios de incertidumbre que esperamos despejar, o que se despejen, mejor dicho, en los próximos días, tanto en materia de trabajo a distancia o teletrabajo, como de esa prolongación de los ERTEs fuerza mayor o en alguna regulación vinculada a estos expedientes de regulación temporal de empleo, y simplemente dejaros esta referencia de contacto de estos correos electrónicos por si consideráis oportuno transmitirnos algún tipo de consulta o duda que tengáis al respecto, y que trataremos de responderlo a la mayor brevedad posible. De nada, muchas gracias por acompañarnos, por compartir este momento, y esperamos veros pronto. Adiós.